Mundial, por supuesto, y por eso vamos a saludar a Gustavo Burachik, que es economista aquí en Bahía Blanca, porque se ha presentado un nuevo informe respecto a las estadísticas laborales en la ciudad. Gustavo, gracias por atendernos. Rodrigo Lasdica y Maya Dittler, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bien, todo bien. ¿Sos futbolero, Gustavo? ¿Mirás el Mundial? ¿Cómo lo vivís? Sí. Sí, lo vivo con mucho interés. Lo que pasa es que, bueno, está teñido por toda una situación económica y social que Ujú. estamos viviendo muy grave. Entonces, si bien es muy entretenido, en el mismo horario prácticamente que se estaba jugando el partido, estaba terminando el partido con un Sí. triunfo de Argentina. El mercado de trabajo, los datos nuevos del mercado de trabajo muestran que estamos perdiendo por goleada Ujú. en materia de economía, ¿no es cierto? Claro, me gusta esta En el analogía mercado de que trabajo. esta analogía que haces con el fútbol, ¿no? La pérdida por goleada. ¿Qué es lo que ha arrojado este nuevo estudio? Y bueno, son lo se publicó hoy a las 16 horas, son los datos del mercado de trabajo de 31 aglomerados urbanos en todo el país. Ujú. Uno de ellos es Bahía Blanca. Sí. Y los datos de Bahía Blanca son muy preocupantes. La situación laboral en Bahía Blanca venía con una tendencia muy negativa desde mediados del año 2023, Ujú. y ahora lo que tenemos en el primer trimestre de este año es un salto de la desocupación Ajá. que alcanzó un pico histórico. El 10% de la población económicamente activa en Bahía Blanca está desocupada. Es un porcentaje que hacía muchísimos años no se observaba en la ciudad, incluso más alto que la desocupación que hubo en el 2020 en plena pandemia del COVID. Es decir, que como para titular, hoy, o la inflación, perdón, el La nivel laboral, la desocupación. desocupación aquí en Bahía Blanca, hoy hay más desocupados que incluso en la pandemia. Sí, en términos de porcentaje de la población económicamente activa es el 10%. Ujú. Es un número muy elevado que hacía muchísimos años que no se daba. Y en términos de cantidad de personas, si se mide, según el INDEC, son 16.000 personas en Bahía Blanca Ujú. desocupadas, cuando bueno, en el 2023, según el propio INDEC, había 7.000 personas Ujú. desocupadas. Hoy tenemos Claro, 16.000. qué bárbaro. Es decir, sí, es un fenómeno bastante negativo, ¿no es cierto?, en el mercado de trabajo. Ahora, ¿cómo se amplía esto, Gustavo, también desde el punto de vista de las personas que por ahí las despiden de un empleo en blanco, bueno, registrado y demás, y después agarra otros trabajos que son mucho más precarios, pero bueno, no pasa a ser un desocupado? Digo, ¿se va deteriorando en términos generales también? ¿Qué ves? Sí. Estos datos se refieren a desocupación. Si la persona está ocupada, no importa el grado de estabilidad o el grado de precariedad de ese trabajo, pero cuando el encuestador del INDEC le pregunta si trabajó por lo menos una hora en la semana Ujú. previa, ya es un ocupado. Es decir, que las personas que están dentro de este 10% de desocupación son personas que no han trabajado, que no tienen trabajo y que lo han buscado activamente. Ujú. Y no se reduce a eso el problema laboral de Bahía Blanca, porque también hay muchas otras personas que perdieron su trabajo y que como no están buscando, no aparecen como desocupadas, sino que aparecen dentro de otra categoría que se llama inactividad laboral. Por el hecho de no estar buscando trabajo, por más que sea una persona que necesita trabajar, el hecho de no buscar lo pone en esta otra categoría que es inactividad, pero a todos los efectos prácticos es una persona desocupada. Ujú. Claro. Por lo tanto, la mala noticia es que tenemos 16.000 personas, 10% de la población económicamente activa que no tiene trabajo y lo está buscando, y hay otras muchas personas que estuvieron perdiendo su trabajo durante el año 2024 y 2025 y que han dejado de buscar, pero no por eso son menos desocupadas. Claro, y parece un escenario muy difícil de revertir, por lo menos al corto plazo, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto económico que se está viendo en estos momentos. Sí, digamos que uno podría concebir un esquema en el cual se podría recuperar el empleo. Lo que pasa es que no vemos
políticas, Claro. ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel municipal, orientadas a producir un shock positivo de empleo, ¿no es cierto? Lo que, por ejemplo, uno podría imaginar un plan masivo de obras públicas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que podría rápidamente movilizar a un gran contingente de trabajadores, no solamente en la industria de la construcción, sino en muchas otras ramas asociadas a la construcción. Bueno, eso no existe. Entonces, el panorama y los indicadores que vemos de actividad económica a nivel nacional son negativos, fueron negativos desde principios de año, y los pocos datos que hay sobre abril y mayo también son negativos. Es decir, que no se ve que esté en marcha un proceso de recuperación del empleo. Claro. Y en la comparativa a nivel nacional, ¿cómo están las estadísticas respecto a este 10% en Bahía? Bueno, Bahía Blanca está un poco peor que a nivel nacional, Uh-huh. pero la tendencia general es negativa. A nivel nacional, la tasa de desocupación en el primer trimestre fue casi 8%, cuando a mediados del año pasado era 6,6%, es decir, que tenemos más de un punto por arriba la desocupación en el primer trimestre de este año respecto de mediados del año pasado. Es decir, hubo un aumento de la desocupación en el último trimestre del año con respecto al anterior, y luego otra vez un aumento en el primer trimestre de este año con respecto al anterior. Lo que pasa es que fue más moderado este incremento de la desocupación. En Bahía Blanca tenemos en el primer trimestre de este año 10% de desocupados, y en el primer trimestre de 2025 teníamos 4,8%, es decir que se duplicó la desocupación. Y aumentó muchísimo la cantidad, no solamente el porcentaje de personas activas que están desocupadas, sino, bueno, tenemos 16.000 personas cuando teníamos hace 2 años 7.000 personas desocupadas. Es decir, es un gran deterioro, pero forma parte de una tendencia general. Claro. Maya, ¿tienes un...? Sí, no, quería preguntarte, bueno, es difícil hacer una proyección y Rodri también te lo preguntaba, pero digo, parece muy acelerado, ¿no? Cómo está creciendo, digo, pensando en los próximos meses, ¿qué crees que puede suceder? No, yo no veo ningún signo de mejoría. Sería positivo que la situación no siga empeorando. Pero cuando uno mira el panorama general, la caída del consumo, el cierre de empresas, el cierre de comercios, en Bahía Blanca fue muy fuerte. Sí, hablaban de 6 y comercios por mes, ¿no? Desde la Cámara de Comercio. Claro, pero nosotros acá hemos hecho la cuenta de la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en el sector comercial, y son más de 8.000 puestos de trabajo solo en el sector comercial se han perdido desde mediados del 2023 hasta fines del 2025. Claro. Y el otro elemento que es preocupante y es muy negativo es que la mayoría de los puestos de trabajo que se han perdido eran trabajos en blanco, trabajos registrados, trabajos formales. Con lo cual tenemos no solamente un deterioro cuantitativo en el sentido de que hay menos oportunidades de trabajo, sino también que la composición del mercado de trabajo está evolucionando de un modo negativo, porque está más castigados los trabajos en blanco que otros trabajos, por lo menos en lo que es la ciudad. Y eso también es negativo porque significa que aumenta la precariedad de los que todavía no perdieron el trabajo. Claro. Quería preguntarte también si crees, a ver, esta descripción que vos estás haciendo tiene que ver con el contexto económico y la crisis, pero me pregunto cómo interviene, por ejemplo, la reforma laboral y una posible destrucción de esos empleos para después reemplazarlo en un marco de mayor flexibilidad, pero no es algo que se me ocurre, no sé qué ves vos y si eso puede llegar a ser representativo o si solo tiene que ver con la crisis. Tu pregunta es muy importante e interesante, pero los datos del informe de prensa del INDEC no permiten sacar una conclusión sobre eso. Es una buena pregunta para hacer algún tipo de investigación, pero con los datos crudos que da el INDEC, que son muy generales, son estos datos que acabo de comentar, no podemos concluir si la reforma laboral cómo actuó.
Lo que sí es claro es que por más que haya un abaratamiento de los costos laborales para el empresario, la tendencia general de la economía, en la medida que el consumo disminuye, porque la masa salarial disminuye la masa de ingresos jubilatorios, y los comercios y las empresas, si bien es cierto que van a tener menos costos laborales, tampoco van a emplear más personas o van a agregar turnos de trabajo u horas extras en un contexto donde no pueden vender. Por lo tanto, la reforma laboral, que se presentó como un instrumento que iba a facilitar y estimular el crecimiento del empleo, puesta en un contexto contractivo, actúa de la otra forma, actúa de un modo más bien negativo, porque es un factor más que juega en contra de la estabilidad del empleo y de la capacidad de consumo. Es decir, en la medida que las personas no tienen un empleo bien pago, están en una situación de inestabilidad laboral, tienen menos derechos, obviamente su capacidad de consumo es menor y esto afecta negativamente a las empresas que en teoría se tenían que ver beneficiadas por menores costos laborales. Es decir, que en un contexto contractivo, la reforma laboral no es capaz de generar ningún puesto de trabajo. Esto más allá de que todos los estudios que existen sobre la relación entre la legislación laboral y la cantidad de trabajo demuestran que la reforma laboral, la flexibilización y el abaratamiento de la fuerza de trabajo en sí mismo no es capaz de generar puestos de trabajo. Gustavo, la última de mi parte, cuando hablan en el informe de los distintos factores, uno es esta retracción comercial que decías más temprano, el otro es el aumento de precios y otro es, que me parece muy importante, que es algo que se viene hablando mucho, el endeudamiento en los hogares, ¿no? De la gente que necesita crédito, necesita alguna asistencia, principalmente hoy para el tema alimentos y bebidas, ¿no? O por lo menos para el día a día, ya no es para un proyecto a largo plazo. Exactamente, es un endeudamiento no para un aumento del patrimonio del hogar, sino simplemente para mantener un nivel de consumo mínimo. Incluso hay endeudamiento para pagar tarifas, para pagar los servicios, el gas, la electricidad. El problema es que el endeudamiento, si bien uno lo concibe como un elemento que permite sostener el gasto de los hogares en reemplazo de un ingreso, al transformarse en algo fijo del hogar que está endeudado y con el altísimo costo que hay financiero, porque estamos hablando de tasas de interés que superan el 100% en muchos casos, la propia deuda se empieza a comer y a erosionar la capacidad de consumo de la familia. Claro. Por lo tanto, la deuda, en lugar de ser un elemento que permite a la familia sobrellevar una coyuntura negativa, se transforma en un lastre para la propia familia, porque la familia tiene que empezar a disminuir otros gastos para no incurrir en atrasos con la deuda. Y termina la deuda actuando negativamente sobre la capacidad de gasto de las familias. Este tema que vos mencionás es una cuestión fundamental que hay que discutir, el tema del endeudamiento. Bien. Gracias, Gustavo, por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes por la llamada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la palabra de Gustavo Burachik. Sí, a propósito de este tema del endeudamiento, una invitación a una actividad que me parece que va a estar interesante. Esto lo promueve el Banco Credicop con la delegación Villarrosas del municipio. Es una charla con un licenciado en Economía, que es Seferino Cayola, el miércoles 24 de junio a las 7 de la tarde en la Biblioteca Popular Eduardo Mallea, y está titulada Cómo gestionar tus deudas personales y familiares en esta coyuntura. Van a dar una serie de herramientas para las familias que están endeudadas, incluso algunas ya lo que se considera sobreendeudadas, que es cuando vos destinás una cantidad, un porcentaje muy grande de tus ingresos a pagar deudas.